Me robaron 120,000 pesos en silencio, y yo los grabé sin decir una palabra. El clic del reproductor rompió el silencio de la notaría. En la pantalla de mi celular, mi hijo contaba billetes. 120,000 exactos. El viejo ni cuenta se dio. Las risas de Mario y Leticia llenaron el despacho. Yo no parpadeaba. El notario Robledo tragó saliva. Afuera, 2 testigos esperaban. ¿Está seguro, don Francisco? Más que nunca. No temblé, no lloré, no dudé. Los grabé robándome en silencio, y ahora ellos escucharían su propia traición. Guardé el celular y respiré hondo. Que entren, dije. 72 años me tomó aprender que el silencio, cuando nace de la verdad, hace más ruido que cualquier grito. Pero para entender cómo llegué aquí, tenemos que volver al día en que me borraron de mi propia mesa. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Francisco Jiménez. El olor a carne asada debería haber sido un aroma de hogar, pero ese domingo olía a despedida. Era mi mesa, mi casa, mis paredes las que sostenían ese techo, pero cuando intenté servir el agua de Jamaica, Mario me quitó la jarra de las manos. «Yo lo hago, papá», dijo, con esa sonrisa que ya no alcanzaba los ojos. Leticia reía desde su silla, acomodándose el cabello rubio teñido con un gesto estudiado, como si cada movimiento fuera parte de un libreto. «Es que don Francisco ya está muy cansado, ¿verdad, suegrito?» La forma en que pronunció suegrito me atravesó como esquirla de vidrio. Sofía, mi nieta de 12 años, me miraba desde el otro extremo con esos ojos grandes que todo lo ven, todo lo guardan. «Abuelo, ¿quieres que te pase las tortillas?», preguntó con su voz suave. Antes de que pudiera responder, Mario golpeó la mesa. «Sofía, deja de molestar al abuelo, come». El golpe hizo temblar los vasos, y también algo dentro de mí. Me quedé quieto, con el tenedor suspendido sobre el plato de barro, mirando cómo Mario cortaba la carne con movimientos bruscos, como si cada tajo fuera un reclamo. «Papá», dijo sin mirarme. Leticia y yo estuvimos hablando. El tono no era de conversación, era de anuncio. «Creemos que ya es hora de que dejes las cuentas en manos más jóvenes». Leticia asintió, limpiándose la comisura de los labios con la servilleta. «Es por tu bien, Francisco. A tu edad, uno ya merece descansar». 72 años no me parecían tantos cuando esa mañana había reparado la cerca del patio, pero en sus bocas sonaban como sentencia de muerte. «Yo manejo bien mis cuentas», respondí, y mi voz salió más delgada de lo que hubiera querido. Mario soltó una risa seca. «Ah, sí, como cuando pagaste 2 veces la luz el mes pasado». No lo había hecho, pero discutir en ese momento habría sido inútil. Leticia se inclinó hacia adelante, con esa dulzura falsa que usaba para manipular. «Nadie dice que estés mal, suegrito, solo que nosotros podemos ayudarte». Mario ya habló con el banco. «Podemos hacer transferencias desde tu cuenta. Así tú no tienes que ir hasta el centro». El centro quedaba a 15 minutos caminando. Nunca me había molestado ir. «No necesito ayuda», dije, y esta vez la voz me salió firme. Mario aventó el tenedor contra el plato con un ruido metálico que cortó el aire. «Pues yo sí necesito que entiendas que esta familia depende de decisiones inteligentes», gritó, con las venas del cuello marcadas. Sofía se encogió en su silla. «Yo también». Leticia puso su mano sobre la de Mario, calmándolo con un gesto de esposa experimentada en apagar incendios que ella misma provocaba. «Lo que Mario quiere decir», continuó con voz de miel envenenada, «es que queremos cuidarte. Eres importante para nosotros. Si era tan importante, ¿por qué sentía que me estaban borrando de mi propia vida?» El resto de la comida transcurrió en un silencio masticado con rencor. Sofía intentó contarme sobre un dibujo que había hecho en la escuela,
pero Mario la calló con una mirada. Cuando terminamos, me levanté para recoger mi plato. «Déjalo, papá, ya no estás para andar cargando cosas», dijo Mario, arrebatándome el plato de las manos. Me quedé ahí parado en medio de mi propia cocina, sintiéndome como un estorbo, como un mueble viejo que ya no combinaba con la decoración nueva. Esa noche, después de que se fueron, me senté en el sillón de la sala con las luces apagadas. La casa crujía con sus sonidos nocturnos, el reloj de pared, el viento colándose por la ventana mal cerrada, el ladrido lejano de algún perro del barrio. Pero había otro sonido que no lograba identificar, un sonido que venía de mi escritorio. Me levanté despacio, con las rodillas protestando, y caminé hacia el mueble de madera donde guardaba mis documentos importantes. El cajón superior estaba entreabierto. Yo siempre lo cerraba con llave. Siempre. El corazón comenzó a golpearme el pecho con una fuerza que no sentía desde que enterré a mi esposa hace 5 años. Abrí el cajón completamente. La luz de la luna entraba por la ventana iluminando el desorden. Las libretas del banco donde tenía los 120,000 pesos de la venta de la ferretería ya no estaban. Busqué con las manos temblorosas entre los papeles, entre las facturas viejas, entre los recibos arrugados. Faltaban las libretas, mis contraseñas anotadas, una llave duplicada del archivero. El dinero siempre había estado en el banco, pero ahora alguien tenía acceso a toda mi información. Mi respiración se aceleró. La boca se me secó, como si hubiera tragado arena del desierto. Y entonces vi algo que me heló la sangre. Sobre el escritorio, brillando bajo la luz pálida de la luna, estaba la llave del cajón. La misma llave que yo guardaba en mi cartera. Alguien había hecho una copia. Alguien había entrado a mi cuarto, a mi espacio, a mi vida, y me había robado el acceso a todo sin hacer ruido. Me dejé caer en la silla del escritorio, con el alma cayendo más rápido que el cuerpo. Esa noche abrí el cajón del escritorio, y mis documentos bancarios ya habían desaparecido. Hay mentiras que se escuchan y mentiras que se leen en papel. Las del papel son peores, porque quedan impresas, porque no puedes decir que escuchaste mal. A las 7 de la mañana del lunes, caminé hasta el banco del centro con los estados de cuenta de los últimos 3 meses arrugados en el bolsillo de mi pantalón. El sol apenas calentaba las banquetas de San Luis Potosí, pero yo ya sudaba frío. La sucursal olía a aire acondicionado y a ambición ajena. Me formé en la fila de la ventanilla, detrás de una señora que discutía sobre un depósito, y sentí cómo cada minuto me pesaba en los huesos. Cuando llegó mi turno, le entregué los papeles al gerente, un hombre de unos 40 años con corbata azul y mirada de funcionario cansado. «Don Francisco, ¿en qué le puedo ayudar? Quiero revisar los movimientos de mi cuenta», dije, y mi voz salió más firme de lo que me sentía por dentro. El gerente tecleó en su computadora con dedos rápidos, entrecerró los ojos y luego me miró con esa expresión que usan los doctores antes de dar malas noticias. «Aquí veo varios retiros en las últimas semanas». «¿Cuántos?» «4 retiros, uno de 30,000 pesos, 2 de 20,000 y uno de 15,000, 85,000 pesos. 85,000 pesos que yo no había retirado». «Eso es imposible», dije, sintiendo cómo la sangre se me bajaba a los pies. «Yo no autoricé esos movimientos». El gerente giró la pantalla hacia mí. «Aquí está su firma, don Francisco, en cada comprobante». Miré la pantalla. Ahí estaba. Mi nombre, mi firma, mi rúbrica temblorosa que alguna vez significó honradez. Pero yo no había firmado esos papeles. «Esa no es mi firma», insistí, aunque sabía que sí lo era, o al menos una copia tan perfecta que ni yo mismo podía distinguirla. El gerente suspiró. «Don Francisco, si usted cree que hubo un fraude, tiene que hacer una denuncia formal. Necesitamos documentación, pruebas.
¿Qué pruebas tenía más allá de documentos robados y una sospecha que me ardía en el pecho? Salí del banco con las piernas flojas, con el mundo girando a mi alrededor, como si la tierra hubiera cambiado de eje. En la esquina me senté en una banca de plaza, bajo la sombra de un fresno viejo que había visto crecer a esta ciudad tanto como yo. Saqué mi celular y marqué el número de Mario. Contestó al tercer timbre. «¿Qué pasó, papá? Necesito hablar contigo. Estoy ocupado. ¿Puede ser más tarde?» «Es urgente». Escuché un suspiro exagerado del otro lado de la línea. «Está bien. Paso en la tarde». Colgó sin despedirse. Regresé a casa caminando despacio, sintiendo cada uno de mis 72 años como piedras amarradas a la espalda. La casa estaba en silencio cuando llegué. Me preparé un café negro, sin azúcar, amargo como el día que estaba viviendo. A las 5 de la tarde, Mario llegó manejando su camioneta nueva, esa que no sé cómo pagó con su sueldo de supervisor de obra. Entró a la casa sin tocar, como si fuera dueño del lugar. «¿Qué es tan urgente?», preguntó, dejándose caer en el sillón con el celular en la mano. «Faltan 85,000 pesos de mi cuenta». Mario levantó la vista, con una expresión que intentaba ser sorpresa, pero que le salió mal ensayada. «¿Cómo que faltan?» «4 retiros que yo no hice, pero tienen mi firma». Se rascó la barba mirando hacia la ventana. «Pues, ¿no será que los retiraste y se te olvidó?» Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier puño. «No estoy loco, Mario». «No digo que estés loco, papá. Digo que a veces, ya sabes, la edad. Otra vez la edad como excusa, como justificación, como arma para desacreditarme. Yo no retiré ese dinero», repetí, y esta vez la voz me tembló. Mario se levantó del sillón, guardó el celular en el bolsillo y me puso una mano en el hombro. «Mira, papá, déjame investigar. Yo hablo con el banco, reviso los movimientos y vemos qué pasó. ¿Está bien?» Su tono era de adulto hablándole a un niño confundido. «¿Me prometes que lo vas a revisar?» «Te lo prometo». Me abrazó, y en ese abrazo no sentí calor ni protección, sentí el frío de la mentira. Cuando se fue, me quedé parado en medio de la sala, viendo cómo la camioneta se alejaba por la calle levantando polvo. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la oscuridad, con la mente dándole vueltas a las mismas preguntas sin respuesta. ¿Cómo alguien falsificó mi firma? ¿Quién tenía acceso a mis documentos? ¿Por qué Mario no parecía sorprendido? A las 3 de la madrugada, la respuesta llegó como un relámpago en medio de la tormenta. Mario tenía una copia de mi identificación. Se la di el año pasado cuando me operaron de la vesícula y necesitaba que hiciera trámites por mí. Nunca me la devolvió. Y Leticia trabajaba en una notaría antes de casarse con él. Leticia sabía cómo se falsificaban firmas. Leticia sabía cómo se manipulaban documentos. El rompecabezas comenzaba a armarse, y la imagen que formaba me destrozaba por dentro. Me levanté de la cama, caminé hasta la ventana y miré la calle vacía iluminada por el poste de luz. En ese momento tomé una decisión que cambiaría todo. Pero antes de perder mi dinero, decidí perder mi miedo. Hay cosas que se compran en secreto porque el secreto es parte del plan. El martes por la mañana tomé el autobús hasta la Plaza Comercial del Norte, esa donde venden desde celulares hasta electrodomésticos en locales pequeños con nombres en inglés mal escrito. El olor a plástico nuevo y a oportunidades baratas llenaba los pasillos. Caminé despacio, con mi sombrero de palma cubriéndome del sol que entraba por los tragaluces, hasta encontrar un local con un letrero que decía «Seguridad y vigilancia». Adentro, un muchacho de unos 25 años revisaba su celular detrás del mostrador. «Buenos días», dije. Levantó la vista apenas, con esa indiferencia que tienen los jóvenes que creen que el mundo les debe atención. «¿Qué busca?» «Una cámara pequeña.
de esas que graban sin que se note. Eso captó su interés. Dejó el celular y me miró con curiosidad. ¿Para seguridad de casa? Algo así, respondí. No necesitaba darle explicaciones a un extraño. Me mostró varias opciones. Cámaras disfrazadas de relojes, de enchufes, de detectores de humo. Pero la que me llamó la atención fue una diminuta, del tamaño de una moneda de 10 pesos, que se podía esconder en cualquier parte. Esta graba hasta 8 horas continuas, explicó el muchacho. Se activa con movimiento y guarda todo en una memoria, audio y video. ¿Cuánto cuesta? 2.500 pesos. Era caro para un pedazo de plástico y tecnología, pero barato para recuperar mi dignidad. Saqué los billetes de mi cartera y los puse sobre el mostrador. Me la llevo. El muchacho la empacó en una caja discreta, sin logos, sin preguntas. ¿Necesita que le explique cómo funciona? Sí. Pasamos los siguientes 20 minutos mientras él me enseñaba cómo activarla, cómo descargar los videos, cómo esconderla para que quedara en el ángulo perfecto. Yo asentía, memorizando cada paso, cada botón, cada detalle. A mis 72 años, nunca pensé que aprendería a ser espía en mi propia casa. Regresé en el autobús con la caja guardada en una bolsa de plástico negro, apretándola contra mi pecho como si cargara un secreto explosivo. Porque eso era. Cuando llegué a casa, el silencio me recibió como un cómplice. Fui directo a mi escritorio, el mismo donde había descubierto los documentos robados, y busqué el lugar perfecto para instalar la cámara. Detrás del marco de una fotografía vieja de mi esposa había un espacio pequeño, discreto, con vista directa a la puerta y al escritorio. Con manos temblorosas por la edad y por los nervios, coloqué la cámara, la activé y di un paso atrás. Desde donde yo estaba parado, era invisible, pero ella lo vería todo. Me senté en la silla del escritorio y respiré hondo. El aire olía a madera vieja y a justicia pendiente. Ahora sí, susurré. Ahora vamos a ver quién dice la verdad. Los siguientes días fueron una espera silenciosa. Mario y Leticia venían a la casa con cualquier excusa, a dejar a Sofía, a buscar herramientas, a ver cómo seguía el viejo. Cada vez que entraban a mi cuarto, yo me hacía el distraído, el cansado, el que ya no se da cuenta de nada. Pero la cámara sí se daba cuenta. La cámara no parpadeaba, no olvidaba, no perdonaba. El viernes por la tarde, mientras yo fingía dormir la siesta en el sillón de la sala, escuché pasos en mi habitación, pasos que conocía bien, pasos de mi hijo. Me quedé inmóvil, con los ojos cerrados, respirando pausado como si realmente estuviera dormido. Escuché el crujido del cajón abriéndose, el roce de papeles siendo movidos, el clic de un celular tomando fotografías. Después, el silencio. Los pasos se alejaron. La puerta se cerró con suavidad. Esperé 5 minutos antes de levantarme, con el corazón golpeándome las costillas. Fui directo al escritorio, saqué la cámara del marco y conecté la memoria a mi computadora vieja, esa que había comprado hace años para ver videos de mi nieta. Las manos me temblaban mientras esperaba que los archivos se cargaran, y entonces lo vi. Mario entrando a mi cuarto, Mario abriendo el cajón con una llave que yo no le había dado. Mario fotografiando mis documentos bancarios con su celular. Mario sonriendo. Esa sonrisa me atravesó como bala en cámara lenta. No era la sonrisa de un hijo preocupado, era la sonrisa de un ladrón que se cree intocable. Guardé el video en una carpeta con fecha y hora, la primera evidencia. El sábado, Sofía llegó temprano a visitarme. Traía su cuaderno de dibujos bajo el brazo y esa luz en los ojos que solo tienen los niños que todavía creen en la bondad. «Abuelo, ¿me ayudas con mi tarea de ciencias?» «Claro, mi niña». Nos sentamos en la mesa de la cocina y mientras ella dibujaba el ciclo del agua, vi que miraba hacia mi cuarto con curiosidad. «¿Qué es eso que pusiste en el marco de la foto de la abuela?»
Mi sangre se congeló. Sofía lo había visto. Mi nieta de 12 años había descubierto en segundos lo que Mario no había notado en días. «Ven», le dije, y caminamos juntos hasta mi habitación. Cerré la puerta y me arrodillé frente a ella mirándola a los ojos. «¿Sabes qué es, mi niña?» «Una cámara», respondió en voz baja. «Así es. ¿Y sabes para qué es?» Negó con la cabeza, pero en su mirada había comprensión. Los niños siempre saben más de lo que dicen. Es para recordar quién dice la verdad, expliqué, eligiendo cada palabra con cuidado. Sofía asintió despacio. «Papá y mamá te están mintiendo». La pregunta me desarmó. No quería involucrarla, no quería que cargara con el peso de la verdad adulta, pero ella ya estaba involucrada solo por vivir en esa familia. A veces, mi niña, la gente que queremos hace cosas que no entendemos, y esta cámara me ayuda a entender. Sofía me abrazó. «No le voy a decir a nadie, abuelo». Y en ese abrazo sentí algo que no había sentido en semanas. Alianza. No estaba solo. Esa noche, cuando todos se fueron, revisé nuevamente los videos guardados. Había 3 grabaciones ya. 3 evidencias de traición. Acaricié el marco de la fotografía de mi esposa y susurré. «Ya ves, mi amor, todavía me quedan fuerzas para pelear». Y ese día, el silencio se convirtió en mi arma. Las traiciones más elaboradas siempre vienen vestidas de preocupación. El martes por la mañana, Leticia llegó a mi casa con una bolsa de pan dulce y una sonrisa que no le alcanzaba los ojos. «Buenos días, suegrito», le traje sus conchas favoritas. El olor a piloncillo y canela llenó la cocina, pero a mí me supo a trampa. «Gracias, Leticia», dije, aceptando la bolsa. Se sentó en la silla frente a mí, cruzó las piernas con ese gesto estudiado que tenía para todo, y suspiró como si cargara el peso del mundo. «Francisco, necesito hablar con usted de algo importante». Ahí estaba, la conversación que había estado esperando desde que instalé la cámara. «Dime». Sacó unos papeles de su bolsa elegante, esa de marca que costaba más que mi renta de un mes. «Mario y yo hemos estado pensando mucho en su bienestar. Cada vez que alguien hablaba de mi bienestar, yo perdía algo». «¿Qué es eso?», pregunté, señalando los documentos. «Es una procuración, un poder legal para que Mario pueda manejar sus cuentas, hacer trámites, pagar servicios, todo eso que a usted ya le cansa tanto». Me sirvió café con manos delicadas, como si cada movimiento fuera parte de una coreografía ensayada. «Yo puedo hacer mis trámites», respondí. Leticia inclinó la cabeza con esa compasión falsa que usaba como arma. «Claro que puede, suegrito. Pero ¿no sería más fácil si alguien más lo hiciera por usted? Así podría descansar, disfrutar su vida, no andar de aquí para allá bajo el sol». Tomé uno de los papeles. Las letras bailaban frente a mis ojos. Poder amplio y suficiente. Facultades de administración, disposición de bienes. Palabras bonitas para decir que me estaban quitando el control de mi propia vida. ¿Y si no quiero firmarlo? La sonrisa de Leticia se congeló apenas un segundo. «Bueno, nadie lo está obligando, Francisco, pero sería conveniente para todos». La palabra «conveniente» colgó en el aire como amenaza. «Déjame pensarlo», dije. Leticia apretó los labios. «Claro, piénselo. Pero no tarde mucho, ¿sí? Mario está muy preocupado por usted». Se fue dejando los papeles sobre la mesa, junto al pan dulce que ahora me sabía a ceniza. Esa tarde, cuando Mario llegó del trabajo, entró a la casa con esa energía falsa de quien viene a cerrar un trato. «¿Ya te habló Leticia?» «Sí». «¿Y? ¿Qué opinas?» Me encogí de hombros, fingiendo la confusión de un viejo cansado. «No sé, hijo. Son muchos papeles». Mario se sentó a mi lado. Me puso el brazo sobre los hombros. «Papá, esto es lo mejor para ti. Créeme. Así no tiene que preocuparse por nada. Yo me encargo de todo». Su aliento olía a cerveza y a mentiras.
¿Me prometes que solo lo usarás para ayudarme? Mario me apretó el hombro. Te lo prometo por mi hija, por Sofía. Jurar por su hija mientras me robaba. Eso era nuevo incluso para él. Está bien, dije con voz de derrota. ¿Dónde firmo? La sonrisa de Mario se expandió como mancha de aceite. Sacó una pluma cara de su bolsillo, de esas que pesan y brillan, y me la entregó como si me estuviera dando un regalo. Aquí, aquí y aquí. Señaló las líneas marcadas con X. Antes de firmar, saqué discretamente mi celular del bolsillo. Lo había dejado grabando audio desde que Mario entró. Toqué el escritorio como por accidente, asegurándome de que el micrófono captara todo. ¿Esto significa que tú puedes manejar todo mi dinero? Pregunté, necesitando que lo dijera en voz alta. Exacto. Yo me encargo de pagar todo, de administrar, de que no te falte nada. ¿Y la casa? La casa también, papá. Todo queda protegido. Confía en mí. Confiar en él. Las dos palabras más peligrosas que me había dicho en toda mi vida. Firmé el primer papel. El sonido de la pluma contra el documento raspó como uña en pizarrón. Firmé el segundo. El tercero. Cada firma era una piedra más en mi propia tumba. Al menos eso era lo que ellos creían. Porque yo sabía algo que Mario no sabía, que cada palabra que acababa de decir estaba grabada, que cada promesa falsa quedaba registrada, que estaba firmando su propia condena sin saberlo. Cuando terminé, Mario recogió los papeles con una velocidad que delataba su ansiedad. «Gracias, papá. Esto es lo mejor para todos». Me abrazó, y en ese abrazo no sentí nada, ni amor, ni gratitud, ni siquiera lástima, solo el vacío de un hijo que había elegido el dinero sobre su padre. «De nada, hijo», susurré contra su hombro. Cuando se fue, me quedé sentado en la sala con el celular todavía grabando en mi bolsillo. Lo saqué, detuve la grabación y revisé el archivo. Ahí estaba todo. Su voz diciéndome que podía manejar mi dinero. Su voz asegurándome que la casa quedaba protegida. Su voz jurando por su hija mientras me robaba la vida. Conecté el celular a la computadora y guardé el audio junto a los videos. La carpeta crecía, la evidencia se acumulaba. La venganza se cocinaba a fuego lento. Esa noche, sentado en la oscuridad de mi habitación, acaricié los papeles que había firmado. Los había leído completos antes de que Mario llegara. Sabía exactamente lo que decían. Sabía que le estaba dando poder sobre mi cuenta bancaria, pero también sabía que en México cualquier procuración obtenida mediante engaño o manipulación de un adulto mayor puede impugnarse, y yo tenía las pruebas del engaño. Miré hacia el marco donde estaba escondida la cámara. «Ya casi, mi amor», le dije a la fotografía de mi esposa. «Ya casi terminamos esto». Afuera los grillos cantaban en la noche tibia de San Luis Potosí, y yo, Francisco Jiménez, de 72 años, manos curtidas por el trabajo honesto y corazón roto por la traición familiar, sonreí en la oscuridad, porque había aprendido algo que Mario nunca entendería, que el silencio no es debilidad, es estrategia. Al día siguiente, Mario fue al banco con la procuración. Yo lo sé porque él mismo me llamó para decírmelo, con esa voz de triunfo mal disimulado. «Ya quedó todo arreglado, papá. Ahora yo puedo manejar tus cuentas». «Qué bueno, hijo. Gracias por cuidarme». Colgué el teléfono y susurré. Firmé lo que querían, pero sellé lo que no imaginaban. Hay cuartos en las casas que se construyen para olvidar, y ese jueves me tocó vivir en uno. Mario llegó por la mañana con cajas de cartón y esa determinación que tienen los hijos cuando deciden que ya no necesitan a sus padres. «Papá, vamos a hacer unos cambios en la casa». No preguntó, anunció. «¿Qué cambios?» «Leticia y yo necesitamos más espacio. Vamos a usar tu habitación como oficina. Tú te puedes pasar al cuarto de servicio».
El cuarto de servicio, ese cuartito al fondo del patio, de 3 metros por 3, con una ventana que da al muro del vecino y un baño que huele a humedad. Ese cuarto donde mi esposa guardaba las escobas y las cubetas. Esa es mi habitación, dije, sintiendo cómo la voz se me quebraba. Mario suspiró con esa paciencia exagerada que se usa con los niños necios. Ya no, papá. Ahora es nuestra casa y necesitamos organizarla mejor. Además, el cuarto de atrás es más tranquilo. Vas a estar más cómodo. Como si el confort se midiera en metros cuadrados y no en dignidad. Leticia apareció en la puerta con una sonrisa de triunfo mal disimulada. Don Francisco, ya verá que le va a encantar. Yo misma le puse sábanas limpias y una lamparita. Quedó muy acogedor. Acogedor. La palabra sonaba obscena en su boca. No discutí. ¿Para qué? Ya no era mi casa, aunque todavía tuviera mi nombre en las escrituras. Empaqué mi ropa en 2 cajas, las camisas a cuadros, los pantalones de mezclilla, mi sombrero de palma, la fotografía de mi esposa. Mario cargó las cajas sin mirarme a los ojos. El cuarto de servicio olía a encierro y a abandono cuando entré. Una cama individual pegada a la pared, un buró que cojeaba, un foco desnudo colgando del techo. Eso era todo. Eso era lo que valía para ellos después de 72 años de vida. ¿Ves? Está perfecto, dijo Leticia desde la puerta, sin atreverse a entrar. Mario dejó las cajas en el suelo. Cualquier cosa que necesites, nos avisas. Se fueron. La puerta se cerró. Y yo me quedé ahí parado, en medio de ese cuarto que olía a destierro, sintiendo como algo dentro de mí se rompía y se recomponía al mismo tiempo. Me senté en la cama. Los resortes crujieron bajo mi peso. Desde ahí podía escuchar todo lo que pasaba en la casa. Las paredes eran delgadas, tan delgadas que cada risa era una puñalada, y esa noche escuché muchas risas. ¡Por fin!, gritó Leticia desde lo que antes era mi habitación. «Esto sí es espacio de verdad». «Te dije que era fácil», respondió Mario. El sonido de copas chocando. Música. Celebración. Celebraban haberme borrado. Me acosté en la cama con la ropa puesta, mirando el techo manchado de humedad, escuchando cómo disfrutaban mi exilio. Las lágrimas vinieron sin permiso, calladas, amargas. Lloré por primera vez desde que enterré a mi esposa. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran de tristeza, eran de rabia cristalizada. Al día siguiente, viernes, intenté entrar a la cocina para prepararme un café. Leticia estaba ahí, maquillándose frente al espejo que colgaba junto a la estufa. «Buenos días», dije. Ella apenas me miró. «Buenos días, Francisco. ¿Necesita algo?» Necesitaba muchas cosas, pero café era lo único que podía pedir. «Solo voy a hacer café». «Ay, mejor espérese. Ahorita estoy ocupada. Cuando termine, le preparo uno y se lo llevo. Me estaba prohibiendo entrar a mi propia cocina. Puedo hacerlo yo mismo». No se preocupe. Ya le digo que yo se lo llevo». Me quedé ahí parado como mendigo, esperando limosna. 5 minutos después, Leticia me llevó una taza de café aguado al cuarto de servicio. «Aquí tiene, suegrito». Y se fue, dejándome con ese café que sabía a lástima. Los días siguientes fueron iguales. Despertarme en ese cuarto estrecho, escuchar la vida de la casa desde lejos, comer lo que me llevaban, existir como sombra. El domingo, mientras Mario y Leticia comían en el comedor, yo comía solo en el cuartito, sentado en la cama, con el plato sobre las rodillas. Escuchaba sus conversaciones a través de la pared. «¿Cuánto queda en su cuenta?», preguntó Leticia. «Como 35.000. Ya saqué todo lo que pude sin levantar sospechas». «¿Y la casa?». «Eso va a tomar más tiempo, pero ya tengo la procuración. Es cuestión de meses». Reían, brindaban. Planeaban mi desaparición completa mientras yo masticaba frijoles fríos al otro lado de la pared. El lunes por la tarde escuché que tocaban la puerta del cuartito. Toc, toc, toc.
suave, temeroso. «Adelante». Sofía entró con su cuaderno de dibujos apretado contra el pecho. Sus ojos estaban rojos. «Hola, abuelo». «Hola, mi niña». Se sentó a mi lado en la cama, tan cerca que pude oler su champú de manzana. «¿Estás bien aquí?», preguntó con esa voz que temblaba por no llorar. «Estoy bien». Mentira. Ella lo sabía. «Te hice un dibujo». Abrió su cuaderno y me mostró una página llena de bugambilias moradas, rosas, blancas. Flores que mi esposa amaba, flores que llenaban nuestro patio cuando ella vivía. «Es para que pongas en tu cuarto», dijo Sofía, «para que no te sientas solo». Algo se me desmoronó dentro del pecho. Tomé el dibujo con manos que temblaban más de emoción que de edad. «Es lo más bonito que me han regalado en mucho tiempo, mi niña». Sofía me abrazó, y en ese abrazo sentí todo lo que había perdido y todo lo que todavía valía la pena pelear. «Papá y mamá no son buenos contigo», susurró contra mi hombro. «Shh, no digas eso». Pero es verdad, no pude negarlo. A veces, mi niña, la gente olvida lo que es importante, pero las bugambilias siempre vuelven a florecer, ¿lo sabías? Sofía se separó. Me miró con esos ojos que todo lo entendían. «¿Tú también vas a volver a florecer, abuelo?». Sonreí, y esta vez la sonrisa fue real. «Algún día todo florecerá de nuevo». Cuando Sofía se fue, pegué el dibujo en la pared del cuartito con cinta adhesiva. Esas bugambilias de colores brillaban en medio de la humedad y el olvido. Me recordaban que todavía estaba vivo, que todavía podía pelear. Esa noche saqué mi celular y revisé las grabaciones que había acumulado. Los videos de Mario entrando a mi escritorio, el audio de la firma de la procuración, las conversaciones que había grabado desde el cuartito. Tenía suficiente evidencia, pero todavía faltaba la más importante. Necesitaba que ellos mismos confesaran. Necesitaba que se sintieran tan seguros que ya no cuidaran sus palabras. Y para eso necesitaba crear la oportunidad perfecta. Miré el dibujo de las bugambilias en la pared y susurré: «La próxima vez que se sentaran a esa mesa, ya no sería para comer». Hay noches en las que uno no duerme porque está construyendo su propia justicia. El martes a las 2 de la madrugada, yo seguía despierto en el cuartito de servicio, con la laptop vieja abierta sobre las rodillas y los audífonos puestos para que nadie escuchara lo que estaba revisando. En la pantalla, Mario contaba billetes. En el audio, Leticia planeaba quedarse con la casa. En los documentos escaneados estaban las firmas falsificadas. Tenía 22 archivos en total, 22 pruebas de traición. Cada video lo había organizado por fecha, cada audio tenía su transcripción escrita a mano en un cuaderno, cada documento bancario estaba marcado con notas al margen. Yo, Francisco Jiménez, ferretero retirado de 72 años, me había convertido en archivista de mi propia humillación. Pero faltaba algo, faltaba alguien que supiera qué hacer con todo esto. A las 8 de la mañana salí del cuartito sin avisar. Mario y Leticia todavía dormían en lo que antes era mi habitación. Caminé hasta la avenida principal y tomé un taxi. «¿A dónde, don?», preguntó el conductor. «Al centro, a la notaría Robledo y Asociados». El taxi olía a ambientador de pino y a historias ajenas. Llegamos en 15 minutos. La notaría estaba en un edificio antiguo de cantera rosa, con ventanas altas y un letrero discreto junto a la puerta. Subí las escaleras despacio, con las rodillas protestando en cada escalón, aferrándome al barandal. La recepcionista, una mujer joven de lentes y sonrisa profesional, me recibió con cortesía. «Buenos días. ¿Tiene cita?» «No, pero necesito hablar con el licenciado Robledo. Dígale que es Francisco Jiménez». Ella levantó el teléfono, murmuró algo que no alcancé a escuchar, y después me miró. «Pase, por favor. Es la tercera puerta a la derecha».
El pasillo olía a papel sellado y a secretos notariados. Toqué la puerta. «Adelante». Robledo estaba detrás de su escritorio de caoba, rodeado de libros de leyes y expedientes apilados. Cuando me vio, se quitó los lentes y sonrió con esa calidez que solo dan las amistades de décadas. «Francisco, ¿cuánto tiempo?» «Demasiado, Robledo». Nos dimos un abrazo breve, de esos que intercambian los hombres que crecieron cuando los abrazos no eran comunes. «Siéntate. ¿Café?» «Por favor». Me sirvió un café negro en una taza de porcelana y se sentó frente a mí. «Te ves cansado, Francisco». «Es que estoy cansado». «¿Qué pasó?» Saqué la memoria USB de mi bolsillo y la puse sobre el escritorio. «Esto es lo que pasó». Robledo la tomó, la insertó en su computadora y empezó a revisar los archivos. Yo observaba su rostro mientras veía los videos. La mandíbula apretándose, los ojos entrecerrados, el ceño fruncido. Cuando llegó al audio de la procuración, se quitó los lentes y se frotó los ojos. «Francisco, esto es grave». «Lo sé». «¿Tu hijo sabe que lo grabaste?» «No». «¿Y la nuera?» «Tampoco». Robledo se reclinó en su silla, mirando el techo como si buscara respuestas en las vigas de madera. «Aquí hay suficiente para proceder legalmente. Fraude, abuso de confianza, manipulación. Podemos protocolar un acta de hechos con estas grabaciones y revocar la procuración. También puedes presentar denuncia». La palabra denuncia me golpeó el pecho. «Denuncia. Mi hijo. Denunciado». «No quiero meterlos a la cárcel», dije. Robledo me miró con sorpresa. «Entonces, ¿qué quieres? Quiero que escuchen lo que hicieron. Quiero que se enfrenten a su propia traición. Quiero recuperar mi casa y mi dinero. Y quiero que Sofía esté protegida». Robledo acomodó los lentes sobre la mesa, con ese gesto meticuloso que tenía cuando pensaba soluciones complejas. «Podemos hacer algo, pero necesitas estar seguro. Esto va a destruir tu relación con tu hijo. Ya la destruyó él cuando me robó». Silencio. El tipo de silencio que pesa más que las palabras. «¿Qué tienes en mente?», preguntó Robledo. «Una cena. Los voy a invitar a una cena de reconciliación y ahí, frente a ellos, voy a reproducir las grabaciones. ¿Y después? Después, tú entras con la documentación legal. Les explicas que podemos protocolar un acta de hechos con las pruebas y revocar la procuración. Y les doy a elegir, me devuelven todo y se van de mi casa, o presentamos denuncia formal». Robledo se quedó callado durante un minuto largo. Después asintió. «Es arriesgado, pero puede funcionar. Necesitaré 2 testigos para el acto. Morales, mi asistente, puede ser uno. ¿Me ayudas?». Extendió la mano sobre el escritorio. «Para eso están los amigos». Estrechamos manos y en ese apretón sentí algo que no había sentido en semanas. Esperanza. Pasamos las siguientes 2 horas revisando documentos legales, preparando la revocación de la procuración, organizando las pruebas para que fueran irrefutables. Robledo era meticuloso, revisaba cada detalle como si estuviera desarmando una bomba. «El jueves en la noche», dije, «los invitaré a cenar el jueves. Ahí estaré, con Morales y otro testigo. Llegaremos a las 9. ¿Y si intentan huir?». «No van a huir. Van a estar tan sorprendidos que no van a saber qué hacer». Cuando salí de la notaría, el sol de mediodía me golpeó la cara. Pero por primera vez en semanas, ese calor no me pesaba. Caminé hasta una tienda de electrónica y compré un pequeño altavoz Bluetooth. En el taxi de regreso lo probé. Funcionaba perfectamente. Ese aparatito iba a ser mi voz cuando yo ya no pudiera hablar por la rabia. Llegué a casa a las 3 de la tarde. Mario estaba en la sala, viendo el fútbol en la televisión que antes era mía. «¿Dónde andaba, papá?» «Dando una vuelta». «¿A dónde?» «Por ahí. A caminar». No le debía explicaciones. Esa noche, desde mi cuartito, escuché a Mario y Leticia discutir sobre dinero.
Ya casi no queda nada en su cuenta, decía Leticia. Lo sé, por eso necesitamos apurarlo de la casa. ¿Cuándo piensas hacerlo? Pronto, muy pronto. Sonreí en la oscuridad. No iban a tener tiempo. El miércoles por la mañana, preparé mi mejor voz de viejo derrotado y toqué la puerta de lo que antes era mi habitación. Mario abrió, con cara de pocos amigos. ¿Qué pasa? Hijo, quiero pedirte perdón. Eso lo descolocó. ¿Perdón? ¿Por qué? Por haber sido terco, por no confiar en ti. Tienes razón, ya estoy viejo y necesito que alguien me cuide. La desconfianza bailó en sus ojos durante un segundo. Después, la arrogancia regresó. Me da gusto que lo entiendas, papá. Por eso quiero invitarlos a cenar, a ti, a Leticia y a Sofía, el jueves en la noche. Quiero que celebremos que ahora somos una familia unida. Mario sonrió. Esa sonrisa de triunfo que cree que ya ganó la guerra. Claro, papá, ahí estaremos. Cuando cerró la puerta, yo caminé de regreso al cuartito con el corazón latiéndome fuerte. Todo estaba preparado. La trampa estaba lista. Solo faltaba que ellos cayeran. Esa noche saqué el dibujo de las bugambilias que Sofía me había regalado y lo guardé en mi cartera. Iba a necesitar recordar por qué estaba haciendo esto. Los invité a cenar y fue la última vez que lo hicieron como dueños. Los últimos platos que uno sirve en su propia mesa a veces son los más amargos. El jueves por la noche preparé carne en su jugo como mi esposa me enseñó hace 40 años, con cilantro fresco, cebolla picada, frijoles de la olla y tortillas recién hechas. El olor llenaba la casa, ese aroma de hogar que ellos ya no merecían. Puse la mesa con los platos buenos, esos de Talavera que solo sacábamos en Navidad. 3 lugares para los adultos, uno pequeño para Sofía. En el centro, una jarra de agua de horchata. Y debajo de mi silla, escondido, el altavoz Bluetooth conectado a mi celular. A las 8 en punto, llegaron. Mario traía una botella de tequila barato, de esas que se compran en el súper. «Para celebrar, papá», dijo, dejándola sobre la mesa con un golpe seco. Leticia entró perfumada, con un vestido que costaba más que mi renta mensual del cuartito que ahora habitaba. «Huele delicioso, suegrito. ¿Usted cocinó todo esto?» «Sí, quería que fuera especial». Sofía me abrazó en silencio, y en ese abrazo sentí su preocupación. Ella sabía que algo iba a pasar. Los niños siempre saben. Nos sentamos a la mesa. Mario se sirvió tequila sin ofrecerme, como si yo ya no existiera lo suficiente para merecer un trago. «Bueno, papá», dijo levantando su vaso. «Por la familia». Leticia levantó el suyo. «Por la familia unida». Sofía miraba su plato sin tocar la comida. Yo levanté mi vaso de agua. «Por la verdad», dije. Mario me miró extraño, pero brindó de todas formas. El sonido del vidrio chocando fue como campana anunciando un funeral. Comimos en silencio durante los primeros minutos. Solo se escuchaban los cubiertos contra la loza, el roce de las tortillas siendo dobladas, el tragar nervioso de Sofía. «Está muy buena la carne, papá», dijo Mario con la boca llena. «Gracias». Leticia se limpió los labios con la servilleta. «Deberíamos hacer esto más seguido. Cenas familiares, ¿verdad, mi amor?» Mario asintió. «Claro, ahora que papá entendió que estamos aquí para cuidarlo, todo va a ser mejor». Ahí estaba, la mentira servida en mi propia mesa. Dejé el tenedor sobre el plato con un ruido deliberado. «Antes de seguir comiendo, quiero mostrarles algo». Mario levantó la vista. «¿Qué cosa?» Saqué mi celular del bolsillo. «Algo que encontré. Algo interesante». Leticia se tensó. «¿Qué es, Francisco?» No respondí con palabras. Conecté el celular al altavoz que tenía escondido bajo mi silla y le di reproducir al primer audio. El sonido llenó el comedor. La voz de Mario, clara, inconfundible. 120.000 exactos. El viejo ni cuenta se dio. La risa de Leticia. «¿Crees que sospeche?» «¿Ese?
Por favor, ya está acabado. Ni se acuerda dónde puso las llaves. El silencio que cayó sobre la mesa fue más pesado que cualquier palabra. Mario palideció. Leticia dejó caer el tenedor. «¿Qué es esto?», preguntó Mario con voz temblorosa. «Esto», respondí, mirándolo fijamente, «es la verdad que ustedes creían que nadie escucharía». Le di reproducir al segundo audio. Esta vez era la conversación sobre la procuración. Ya firmó todo. El viejo firmó sin leer. Ahora la casa es nuestra. Sofía se tapó la boca con ambas manos. Mario se levantó de la silla tan rápido que la tiró. «Esto es... no puedes...» «Puedo», respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. «Son grabaciones de conversaciones en mi propia casa». Leticia intentó componerse con esa frialdad calculadora que la caracterizaba. «Francisco, esto es un malentendido. Nosotros solo...» «¿Solo qué?», la interrumpí. «Solo me robaron. Solo falsificaron mi firma. Solo me metieron en un cuarto de servicio después de robarme mi vida». El tequila de Mario seguía derramándose sobre el mantel, formando una mancha oscura. «Papá, ¿podemos explicar?» «No hay nada que explicar». Toqué la pantalla del celular una vez más. Esta vez fue el video. En la pequeña pantalla, Mario y Leticia aparecían en mi antiguo escritorio, contando billetes que habían retirado del banco. La imagen era clara, nítida, irrefutable. «Dios mío», susurró Sofía. Leticia se puso de pie. «Vámonos, Mario. No tenemos que escuchar esto». «Siéntense», ordené, y mi voz sonó como nunca antes había sonado. No era la voz de un viejo cansado. Era la voz de un hombre que había decidido no seguir siendo víctima. Pero ellos no se sentaron. Mario agarró a Leticia del brazo. «Nos vamos. Este viejo está loco». En ese momento 3 golpes secos sonaron en la puerta. Toc, toc, toc. El silencio que siguió fue sepulcral. Me levanté despacio, caminé hasta la puerta y la abrí. Ahí estaba Robledo, con su traje gris y sus lentes finos. Junto a él, Morales, su asistente, con una carpeta bajo el brazo. Y otro testigo, un hombre mayor que reconocí como fedatario de la notaría. «Buenas noches, Francisco», dijo Robledo. «Buenas noches, licenciado». Justo a tiempo. Los ojos de Mario se abrieron como platos. Los de Leticia perdieron todo el color. Robledo entró al comedor con pasos medidos, profesionales. «Buenas noches», saludó a Mario y Leticia con una cortesía helada. «Soy el licenciado Robledo, notario público. Estos 2 caballeros son testigos de lo que está a punto de ocurrir». «¿Qué está pasando?», preguntó Leticia con voz aguda. Robledo abrió la carpeta y sacó varios documentos. «Lo que está pasando es que el señor Francisco Jiménez me ha mostrado evidencia de fraude, abuso de confianza y manipulación en la obtención de una procuración. Evidencia que incluye grabaciones de audio y video». Mario intentó hablar. «Eso no es... ¿válido?», completó Robledo. «Podemos protocolar estas evidencias en un acta de hechos y presentarlas ante las autoridades. Su valor probatorio lo definirá quien corresponda. Pero lo que sí puedo hacer ahora es ofrecerles 2 opciones». Morales puso los documentos sobre la mesa encima de los platos de comida fría. «Primera opción», continuó Robledo, «firman un convenio de restitución y desocupación, devuelven el dinero sustraído, renuncian a cualquier derecho sobre esta propiedad y mañana protocolizamos el acta de hechos junto con la revocación del poder que presentaremos al banco, sin denuncia penal». Hizo una pausa deliberada. «Segunda opción. Don Francisco presenta denuncia formal ante el Ministerio Público y estas grabaciones se anexan al expediente». Leticia se dejó caer en la silla con las manos temblando. Mario miraba alternadamente a los testigos, a Robledo, a mí. «Papá, no puedes hacer esto». «Ya lo hice». Robledo sacó una pluma de su saco.
Tienen 5 minutos para decidir. Sofía se levantó de la mesa y corrió hacia mí, abrazándose a mi cintura. Abuelo, la abracé, sintiendo cómo temblaba. Todo va a estar bien, mi niña. Mario me miraba con odio puro, con rencor destilado. Eres un... Soy tu padre, lo interrumpí. Y merecía respeto, merecía dignidad, merecía verdad. El reloj de la pared marcaba las 9:10 de la noche. El tiempo se había detenido en ese comedor que olía a carne fría y a familia rota. Leticia fue la primera en quebrar. «Firma, Mario», susurró. «Firma lo que sea». Mario la miró con incredulidad. Después a mí, después a los documentos. Y mientras los testigos esperaban en silencio, mientras Robledo mantenía la pluma extendida, mientras Sofía lloraba contra mi camisa, mientras los vi firmar su derrota, yo solo me serví un café. Hay decisiones que se toman en 5 minutos y cambian toda una vida. Mario firmó los documentos con manos temblorosas, bajo la mirada fría de Robledo y los testigos. Leticia lloraba en silencio, con el rímel corriéndole por las mejillas como ríos negros de culpa. Firmaron el convenio de restitución del dinero que quedaba, 35,000 pesos de los 120,000 que me habían robado. Firmaron la renuncia a cualquier derecho sobre mi casa. Firmaron su desocupación inmediata. Firmaron su propia vergüenza. «Tienen hasta el domingo para desocupar la propiedad», dijo Robledo, guardando los documentos firmados en su carpeta. «Mañana en la notaría protocolizaremos el acta de hechos con las grabaciones anexas y la revocación del poder, que notificaré personalmente al banco». Mario me miró con ojos que ya no reconocía. «¿Estás contento? ¿Destruiste a tu propia familia por dinero?» Esa pregunta me atravesó, pero no me doblegó. «Yo no destruí nada. Ustedes lo hicieron cuando decidieron que yo ya no valía más que mis ahorros». Leticia se levantó, agarró su bolsa. «Vámonos, Mario». Se fueron sin mirar atrás, sin despedirse de Sofía, sin una palabra más. La puerta se cerró con un golpe que hizo temblar los vidrios. Sofía seguía abrazada a mí, llorando en silencio. Los testigos se retiraron después de firmar el acta que Robledo levantó en el momento. Robledo puso su mano en mi hombro. «Hiciste lo correcto, Francisco. No se siente correcto. Nunca se siente así. Pero lo era. Cuando todos se fueron, la casa quedó en un silencio que no era paz, sino ausencia». Sofía se separó de mí, con los ojos rojos e hinchados. «¿Qué va a pasar conmigo, abuelo?». Esa pregunta me rompió lo que todavía quedaba entero dentro de mí. Me arrodillé frente a ella. Tomé sus manos pequeñas entre las mías curtidas. «Tú vas a estar bien, mi niña. Siempre vas a estar bien. Y papá y mamá, ellos van a tener que aprender de sus errores. Pero tú no tienes que cargar con lo que ellos hicieron». Sofía asintió, aunque no creo que entendiera todo. Esa noche la dejé dormir en el cuartito de servicio, mientras yo me quedé en la sala, sin poder cerrar los ojos. El viernes por la mañana, Robledo me llamó temprano. «Ya está todo protocolizado, Francisco. El acta de hechos está en el archivo notarial con todas las pruebas. La revocación del poder está lista. Voy al banco a mediodía para notificarles que la procuración ya no tiene validez». «Gracias, Robledo. Para eso están los amigos». Esa tarde, Mario y Leticia llegaron con una camioneta de mudanza. No hablamos. Ellos cargaron sus cosas en silencio. La ropa, los muebles que habían comprado, la televisión nueva. Mario entró una última vez a buscar algo que había olvidado. Nos quedamos frente a frente en el pasillo. «Algún día te vas a arrepentir de esto», dijo. «Puede ser, pero no hoy». Se fue. Y con él se fue el hijo que yo creía conocer. El domingo por la tarde, Robledo regresó con más documentos. «Necesito que firmes esto, Francisco». «¿Qué es?» «El testamento. Dejas todo a nombre de Sofía. La casa, lo que queda de tus ahorros, todo. Ella queda como tu heredera universal». Miré los papeles.
Después miré hacia el patio donde Sofía regaba las bugambilias que mi esposa había plantado. ¿Y si Mario intenta algo? No puede, esto está blindado. Cuando llegue el momento, todo será de ella. Firmé con pulso firme. Sofía tenía 12 años, pero iba a recibir algo más valioso que una casa. Iba a recibir dignidad. Las semanas siguientes fueron extrañas. La casa se sentía más grande sin ellos, más silenciosa, pero también más mía. Volví a dormir en mi habitación. Regalé los muebles del cuartito de servicio a doña Carmen, la vecina. Sofía venía a visitarme los fines de semana. Su madre se lo permitía, quizás por culpa, quizás porque sabía que no tenía opción. Juntos cuidábamos las bugambilias, cocinábamos carne en su jugo, dibujábamos en su cuaderno. Abuelo, ¿por qué no fuiste cuando papá y mamá tuvieron que ir al banco a explicar lo de la procuración? Me preguntó un sábado por la tarde. Robledo me había contado que hubo una breve reunión en el banco, donde Mario y Leticia tuvieron que reconocer que la procuración había sido revocada. Porque ya no necesitaba verlos, mi niña. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. ¿Y los perdonaste? Esa pregunta me tomó por sorpresa. No lo sé todavía, pero aprendí que el perdón no significa olvidar, significa soltar el veneno antes de que te mate. Sofía asintió con esa sabiduría que solo tienen los niños que han visto demasiado. Los meses pasaron. El dinero robado nunca volvió completo, pero los 35,000 pesos que recuperé me alcanzaban para vivir con dignidad. Volví a caminar por el centro los martes, a tomar café en la plaza, a saludar a los vecinos. Volví a ser Francisco Jiménez, no el viejo confundido, no la víctima silenciosa. Solo Francisco. Una tarde de abril, mientras regaba las bugambilias que ahora florecían más fuertes que nunca, pensé en mi esposa. Lo hice, mi amor, le dije al aire. Recuperé lo nuestro. Las flores moradas, rosas y blancas se mecían con el viento cálido de San Luis Potosí. Y en ese momento supe que había tomado la decisión correcta. No por venganza, no por dinero, por dignidad. Porque hay silencios que gritan más fuerte que cualquier palabra. Porque hay traiciones que se pagan no con violencia, sino con verdad. Porque 72 años de vida honesta no se borran con una procuración falsificada. Me senté en la silla del patio, con una taza de café negro y sin azúcar, mirando cómo el sol se ponía detrás de las montañas. Sofía apareció en la puerta con su cuaderno. ¿Te cuento un secreto, abuelo? Claro, mi niña. Cuando sea grande, voy a cuidar esta casa como tú la cuidaste. Sonreí, y esta vez la sonrisa llegó hasta los ojos. Ya lo sé. Esa noche, antes de dormir, saqué el celular y borré todas las grabaciones. Ya no las necesitaba. La justicia se había hecho. La verdad se había dicho. El silencio había cumplido su trabajo. Miré por la ventana hacia las estrellas que brillaban sobre San Luis Potosí y pensé en todo lo que había pasado. Me robaron en silencio, pero también los grabé en silencio. Y aprendí que a veces la venganza más poderosa no es la que destruye, es la que restaura. Cerré los ojos, respiré hondo el aroma de las bugambilias que entraba por la ventana y susurré, porque el silencio, cuando nace de la verdad, hace más ruido que cualquier grito.